Ejercicio número 2, estática de fluidos. El fluido del manómetro inclinado tiene y nos dan S igual a 0.87. Y fíjense que no tiene dimensiones, adimensional. No tiene unidades, mejor dicho. Es adimensional. Y por más que aquí tengan S, D, D sub R y demás, si nos habla de un fluido y un manómetro, bueno, este valor quiere decir la densidad relativa de ese fluido, un líquido en específico. Un líquido X, no nos mencionan qué líquido es. Bueno, no sabemos qué líquido es, pero tenemos su densidad relativa. Tenemos también L, esta distancia la tenemos, y nos dice calcular la presión en este punto, en el punto 1. Y también nos dan este gráfico, todo este gráfico también es dato. Sabemos que aquí afuera está el aire. Tenemos esta altura de 40, desde este nivel del líquido X, así le vamos a decir, hasta el nivel del punto 1. Tenemos el manómetro inclinado con esta inclinación de 15 respecto a la horizontal. Entonces pongámosle la horizontal acá. Está inclinado y fíjense que acá también está cerrado, ¿no? Y la influencia de la atmósfera acá en este punto está cerrado el manómetro. Y ahí está la longitud L que decíamos. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es trazar dos puntos de referencia. Encontrar los dos requisitos. Un requisito es que estemos hablando del mismo líquido. Sí, tenemos el mismo líquido en todo momento. Y otro, que desde un nivel de referencia, este va a ser nuestro nivel de referencia, estén a la misma altura dos puntos. Entonces aquí hay un punto, dos puntos a la misma altura o al mismo nivel, como quieran entender. Ahí está, al mismo nivel tenemos el mismo líquido, el mismo fluido a la misma altura, ¿verdad? Entonces la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Muy bien. ¿Qué más podemos analizar de acá? Esta parte. Acá no nos interesa la distancia, esta distancia inclinada, la L. Nos interesaría esta, la altura H. Esa altura nos interesa. Como les repito, en los manómetros nos interesa la diferencia de niveles, la diferencia de alturas, no esta distancia horizontal. Entonces, esta H es la que necesitamos, no esta L. Para lo cual vamos a hacer rápidamente un triángulo acá, que va a representar ese triángulo rectángulo que tenemos acá. El ángulo de inclinación va a ser 15. La hipotenusa, fíjense, es L. Y sabiendo que el seno del ángulo es igual a opuesto, que sería la altura, sobre hipotenusa L. Entonces podemos llegar a despejar esta L y sería L por seno del ángulo. Aquí está L por seno del ángulo. Vale decir que donde veamos H vamos a reemplazar directamente este valor, ya que son dos datos conocidos. Aquí está el aire, entonces el aire está ejerciendo una presión. Notemos los datos. Entonces la densidad relativa del fluido X nos dice que es 0.87. La longitud lo vamos a cambiar a metros, directamente para que no tengamos problema de unidades. De milímetros a metros lo estamos cambiando. La incógnita es la presión en el punto 1. Entonces vamos a jugar con este dato. La densidad relativa 0.87 nos dicen del fluido X. Entonces lo vamos a poner en la fórmula. Y la incógnita sería esta. Esta es la que necesitamos, la densidad absoluta. Despejándolo, tendríamos que la absoluta es igual a la relativa, que es dato, esta S,
por la densidad del agua. ¿Por qué la del agua? Porque estamos hablando de un líquido acá. Entonces el manómetro se maneja líquidos. Y la referencia siempre va a ser la densidad del agua. Estamos donde veamos densidad de X, vamos a poner todo este valor. Similar al anterior ejercicio, vamos a analizar las presiones. Entonces acá presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto 1. Alguien me dirá, no estoy utilizando esta altura, pero estamos hablando de un gas, el aire. Entonces la diferencia para un gas en milímetros, la diferencia en presiones desde este punto hasta este punto, si estamos hablando de milímetros, es mínima, es despreciable. Es decir, no lo tomamos en cuenta. O en otras palabras, la presión en este punto va a ser prácticamente la misma que en este punto. Por eso es que decimos que la presión en 1 va a ser igual a la presión en A. Entonces, cuando vean gases, generalmente vamos a hablar de milímetros y prácticamente es despreciable la diferencia de presiones. La presión en el punto B va a ser igual a la columna que está por encima de él. Entonces, veíamos en el anterior ejercicio que era densidad. La densidad de este fluido sería entonces del fluido X por gravedad, dato conocido, por altura, esta altura. Repito, esta es la que nos interesa, la diferencia de niveles entre este nivel y este nivel. No esta longitud, por eso es que hemos hecho esta operación, ya lo tenemos listo. Bien, entonces anotamos lo que acabamos de decir. La presión en el punto A dijimos que era igual a la presión en el punto 1, porque se desprecia esa diferencia de presiones en los gases. La presión en el punto E dijimos que iba a ser de acuerdo a la columna que está por encima de él. Entonces la densidad de un líquido desconocido por la gravedad. Y dijimos que cuando veíamos H anotemos longitud por seno de 15. Longitud seno de 15 anotamos. Como ecuación número 2. Tenemos dos ecuaciones. Esto lo pueden hacer directo cuando ya tengan práctica, cuando ya sean más ágiles. Pero lo estamos haciendo paso por paso. Y del gráfico, lo primero que hemos dicho, la presión en el punto A es igual que la presión en el punto B. Están al mismo nivel y además estamos hablando del mismo fluido, la misma altura del fluido. Reemplazamos 1 y 2, estas 2 en 3. Entonces, en vez de presión en el punto A, le ponemos presión en el punto 1. En vez de presión en el punto B, le ponemos todo esto. Es decir, densidad absoluta del fluido X. Aquí inclusive ya lo podemos reemplazar. En vez de densidad absoluta de X, ponemos toda esta expresión. La que la está reemplazando, dijimos, ¿verdad? No tenemos la densidad absoluta del fluido X y por eso es que estamos reemplazando en función a la densidad relativa, que es dato, y en función a la densidad también patrón, referencia, que es la densidad del agua. Entonces acá tratamos de borrar ciertos problemas. Muy bien, ahí se entiende. Entonces, en vez de densidad del fluido X, vamos a poner densidad relativa de X, que sería esta S, por densidad del agua, que es un dato conocido, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, por la altura, en vez de altura dijimos longitud por seno de el ángulo. Entonces, seno del ángulo dijimos que es 15. Ahí está. Si reemplazamos los datos, entonces acá, como ya hemos hecho la prueba en el anterior ejercicio, el ejercicio 1, si manejamos las unidades en metro, kilogramo, newton, metro cuadrado y demás, no va a haber problema, se va a simplificar. Nos va a quedar en pascales o newton sobre metro cuadrado la presión. Entonces acá vamos a reemplazar directamente. Densidad del fluido X, densidad relativa del fluido X, 0,87. Reemplazamos 0,87 por densidad del agua, dijimos que es un dato conocido, 1000 kilogramos metro cúbico.
por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. La longitud L, dijimos, aquí está 0.115 metros, no hay problema, estamos manejando todas las unidades, pero les aconsejo a ustedes practicar siempre con las unidades, simplificarlo y todo eso, hasta que se acostumbren, por el seno de un dato conocido que era la inclinación. Tenemos todos los datos llenados, hacemos el cálculo respectivo, y esta no es la presión del ducto, es la presión en el punto 1. Haciendo los cálculos nos saldría 254.03 más o menos. Pascales o newton sobre metro cuadrado, lo mismo.